Lo de Can Yaman y Demet Özdemir sigue dando que hablar. ¿Y ahora, qué creéis que ha salido a la luz? Nada más y nada menos que la madre de Can, Gülden Yaman, ha soltado la bomba. Y ojo que lo ha hecho para explicar por qué ocultaron algo súper importante sobre el estado de Can en ese momento a Demet. Esto se pone cada vez más interesante. A ver, para ser honestos, siempre se ha rumoreado mucho sobre la relación de Can y Demet. Eran la pareja del momento, ¿verdad? Se les veía súper enamorados, pero siempre hay un pero. Y parece que este pero venía de mucho antes de que rompieran. Lo que Gülden ha revelado es que hubo un tema de salud de Can que no se le comunicó a Demet. Imaginaos el panorama. Si tú estás en una relación, ¿no crees que tu pareja tiene derecho a saber si estás pasando por algo así? Sobre todo si es algo serio. Gülden dice que lo hicieron para protegerlo. ¿Protegerlo de qué exactamente? Esa es la gran pregunta. Quizás para que Demet no se preocupara. ¿O para que no se aprovechara de la situación? Cuántas especulaciones. Para mí lo que está pasando aquí es que la madre de Can, como toda madre, defiende a su hijo a capa y espada. Es normal, yo también lo haría. Pero la forma en que lo cuenta, da a entender que había una razón de peso para esa ocultación. Quizás Can estaba pasando por un momento muy delicado, y ella, como madre, pensó que lo mejor era mantenerlo en secreto. A lo mejor temían que la noticia saliera a la luz y afectara aún más su estado de salud, o su carrera. Muchos dicen que esto es una excusa para justificar la ruptura o para intentar limpiar la imagen de Can. Pero yo sospecho que hay más tela que cortar. Si no le contaron algo tan importante a Demet, ¿qué dice eso de su relación? ¿Hasta qué punto había confianza real? O a lo mejor, y esta es mi teoría, Can no quería que nadie, ni siquiera Demet, supiera lo mal que se encontraba. Hay gente que es muy privada con sus problemas de salud, y más si son figuras públicas. Piénsalo, si Demet no sabía de este problema de salud, ¿cómo iba a entender ciertas actitudes o comportamientos de Can en ese momento? A lo mejor eso generó malentendidos, discusiones. Y claro, si encima le sumas la presión mediática, la bomba explota. La verdad es que me da un poco de pena por Demet. Si ella no estaba al tanto, se ha enterado ahora, con toda esta historia saliendo a la luz. Y si ya estaba mal por la ruptura, imagínate enterarte de que te ocultaron algo tan importante. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Sentirías que te han faltado al respeto? ¿Que no confiaban en ti? Y esto también nos hace pensar en Can. ¿Cómo se sentirá él ahora? ¿Estará cómodo con que su madre revele estos detalles tan íntimos? A lo mejor él también quería dejar el pasado atrás y seguir adelante. A veces las familias se meten en medio de las relaciones de pareja, y no siempre para bien. Lo que sí tengo claro es que esto añade un nuevo capítulo a la saga Yaman Özdemir. Y no uno bonito precisamente. Huele a secretos, a protección familiar, y quizás a un amor que no pudo superar las dificultades, o que las dificultades lo rompieron por dentro. Ahora dime tú, después de escuchar esto, ¿crees que Gülden Yaman hizo bien en ocultar la información sobre la salud de su hijo a Demet? ¿O piensas que la confianza en una pareja es lo primero, pase lo que pase?